Prueba de chi cuadrado. Prueba de chi cuadrado. También se le conoce como distribución de chi cuadrado o prueba de bondad y ajuste. Prueba de bondad y ajuste. Y se utiliza para determinar si existe relación entre dos variables categóricas, entre paréntesis, cualitativas. Bien, recuerden bien, en estadística 1 vimos que las variables pueden ser cualitativas y cuantitativa. y no O cuantitativa. o cual. Y la variable cualitativa, recuerden que eran atributos. Características. Y estos atributos podían ser categóricos. Bien, por ejemplo, la variable sexo. Femenino, Es una masculino. variable cualitativa, categórica. ¿Por qué categórica? Porque tiene dos categorías. O es femenino o es masculino. Bien. Por ejemplo, el estado civil tiene varias categorías. Que puede ser casado, viudo, divorciado, unión libre, etc. Es decir, aquí lo importante es saber que el chi cuadrado es una prueba que determina posibles relaciones entre dos variables categóricas. ¿Por qué categóricas? Porque mínimamente las variables deben tener al menos dos categorías. Porque hay variables cualitativas que no son categóricas. Bien, no son categóricas. Y hay variables cualitativas que sí son categóricas. Por lo tanto, el chi cuadrado necesita mínimamente dos categorías. Mínimamente. Bien. ¿Estamos bien? Seguimos. Esta prueba utiliza dos hipótesis. Donde la hipótesis principal es la hipótesis nula. Que la vamos a representar con H sub 0. Es una C. Una C. No, ese es un 0. O. Eso es O. H sub O. Que es la hipótesis nula. Esa hipótesis se llama nula porque como estamos trabajando
con posible relación entre dos variables. Entonces, la principal hipótesis, que es la hipótesis nula, es la hipótesis que plantea que no hay relación entre las variables. Bien, es decir, que la hipótesis principal es la hipótesis nula que se representa así. Y esa hipótesis nula plantea de que no hay relación entre las variables. Y esa hipótesis, jóvenes, es la hipótesis del investigador. Entonces, profesor, ¿qué significa la hipótesis del investigador? ¿Por qué esa es la hipótesis del investigador? Por ejemplo, usted está observando, ¿verdad?, un comportamiento en un grupo de pacientes y usted presume que esa conducta se debe a tal cosa. Usted sabe que lo primero es que una hipótesis se define como un supuesto, como una suposición. Tú estás suponiendo de que dos cosas se están relacionando entre sí. ¿Bien? Entonces, la principal hipótesis tuya es de que no hay relación entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque si es lo contrario, entonces tú estás prejuiciado. Tú tienes un prejuicio de entrada diciendo que tú crees que hay relación. Entonces, si tú crees que hay relación, ¿para qué no investigar si hay relación? ¿Verdad? Entonces, la principal hipótesis es esa, no hay relación. Y de hecho, así funciona la justicia. Por ejemplo, la hipótesis principal de un juez, ¿cuál es? La presunción de inocencia. Si el juez asume que usted es culpable, entonces el tipo está prejuiciado. Y si demuestra usted que el tipo está prejuiciado, usted puede anular a ese juez. ¿Usted sabía? Porque la justicia tiene mecanismo. Entonces, esa es la principal hipótesis del problema. De hecho, como chi cuadrado es una prueba para determinar cuál hipótesis se rechaza y cuál hipótesis se acepta, pues precisamente aquí lo que se va a aceptar o a rechazar es la hipótesis nula. Ahora que quede claro, la hipótesis nula es la principal hipótesis, pero es la hipótesis que plantea de que no hay relación. La segunda hipótesis es la hipótesis alterna. La hipótesis alterna. La hipótesis alterna tiene la particularidad que se define como todo lo contrario a la hipótesis nula. Si la hipótesis nula plantea de que no hay relación y la hipótesis alterna es lo contrario de la nula, entonces ¿qué plantea la hipótesis nula? Hay relación. Y como la hipótesis nula es la que plantea que hay relación, por lo tanto esa hipótesis es la secundaria. Está bien, estamos claros. ¿Qué dice el juez? Usted es inocente hasta que se demuestre lo Contrario. Y eso es lo que hace la prueba de Chico. Precisamente eso es lo que hace la prueba de Chico. Quiero informarles, jóvenes, ustedes están al frente ahora mismo de una de las herramientas más poderosas que existe ahora mismo en términos de investigación cualitativa. Y grábese esto, porque si mañana Dios lo premia, donde ustedes van a tener que ejercer y van a tener que hacer investigaciones o pueden participar en cuestiones de estas, esto estará presente. Prueba de chi cuadrado, una de las pruebas más poderosas que hay en el mundo para determinar si existe relación entre dos cosas que sean cualitativas
Esto se entendió, claro. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la prueba del chi cuadrado? El chi cuadrado lo que hará es, lo que te dirá es cuál hipótesis se acepta y cuál hipótesis se rechaza. Así de simple. Eso es lo que te va a decir la prueba del chi cuadrado. ¿Cuál hipótesis se acepta y cuál hipótesis se rechaza? Si usted observa, estas dos hipótesis son mutuamente excluyentes. Si A, HO y HA son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que si se da una, se da la otra. Si pasa una, puede pasar la otra. Exactamente. Si se rechaza la nula, es porque implícitamente se está aceptando la alterna. Si se rechaza la alterna, implícitamente puede estar aceptando la nula. Porque aquí, o usted es culpable, o usted es inocente, pues no puede haber un punto intermedio, ¿verdad? O usted cuando se muere se lo lleva a Dios, o usted cuando muere se lo lleva el diablo. Bien. Esto es arbitrario con Jesucristo. Jesucristo dijo, tú es que no está aquí, el tigre está con el diablo, tú no está conmigo. Si no está conmigo, está aquí. Entonces son mutuamente excluyentes. Entonces eso es lo que hace la prueba del chi cuadrado, que te ayuda a determinar cuál de las dos hipótesis es verdadera y cuál es falsa. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver en el informe del tema 5 que cuando se trata de hipótesis, cuando se está hablando de hipótesis, definiendo muy bien una hipótesis que es una suposición, un supuesto. Es una suposición. Yo supongo que esto se debe a aquello, ¿verdad? Una suposición. Y en el proceso de verificar cuál hipótesis es falsa y cuál hipótesis es verdadera, se pueden cometer errores. Se pueden cometer errores, ¿verdad? Porque son supuestos que están siendo sujetos de análisis. De tal manera que existen dos tipos de errores: error tipo 1 y error tipo 2. El error número 1 sería aceptar una hipótesis que sea falsa. Es una posibilidad. Es decir, tú te puedes equivocar y aceptar, dar como buena y válida una hipótesis que su esencia es falsa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso en la vida real? Una hipótesis yo la doy como buena siendo mala. ¿Qué significa? Sí, hay un fallo, un error, eso es un error. Pero ¿qué ocurre cuando yo acepto una hipótesis siendo falsa? En la vida real. Una consecuencia. Una hipótesis que yo la dé como verdadero siendo falsa. Vamos a ver, la presunción de inocencia, ¿cuál es? Esta. Ustedes son inocentes. Entonces, ¿cómo ustedes vinculan esa presunción de inocencia con aceptar una hipótesis siendo falsa? Es verdadera hasta que se le ocurre lo contrario. Correcto. Pero bien, es como que yo voy a dejar libre al tipo que es inocente. Perdón, al tipo que es inocente. El margen del error, o sea, lo que me refiero con el margen del error que dijo es un error, aunque no sea verdad. Si usted dijo que es verdad, por ejemplo, es verdad hasta que se le demuestre
lo contrario. Claro. Por lo tanto, el error número 1, ¿qué sería? Dejar libre a una persona culpable. Exactamente. Y el error 2 es lo contrario de esto. Meter preso a una gente inocente. Bien. Entonces, esos son los dos tipos de errores que se cometen en el proceso de trabajar con una prueba de interés. Esos errores te lo va a dar el área de rechazo, ya eso lo van a ver ustedes en el informe que van a ver en el tema número 5. Mientras más grande el error, más grande tú tendrás, más alta sería la posibilidad de tú cometer uno de esos dos errores. Bien. Entonces, eso es en términos generales lo que es la prueba de chi cuadrado. Bien. Entonces, vamos a ver los pasos para no argumentar tanto, ¿verdad? No ver tanta teoría. Vamos a ver los pasos que hay que llevar a cabo para usted calcular la prueba de chi cuadrado. Bien, los pasos. Entonces le avisan para borrar algo. Bien. Pasos para determinar posible relación entre variables. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Ya, pues ese es cosa rara. Pasos para determinar posible relación entre variables. Eso no sirve. Es como de que como borbón. Vamos a ir saliendo de eso. Entre posibles variables categóricas. Haciendo uso la prueba de chi cuadrado. Sí, ese símbolo que ustedes ven ahí es un símbolo griego, no una X, una Y, es una X y un símbolo así. Eso no es una Y ni una X, es un símbolo griego, se puede Es decir. como una Y, pero con el palito de Usted lo puede hacer, hace eso y hace eso. Exacto. Es un símbolo griego. Aquí vamos a ¿Para el nombre? chi cuadrado, así Chi se llama. cuadrado. Chi o ji. Chi o ji. Chi o ji. Lo mismo. Hay textos que no le llaman chi, sino ji. Entonces, mira, jóvenes, vamos a dividir, para que puedan comprender bien el proceso, lo vamos a dividir en etapas. Se va a hacer un poquito largo, pero no es largo. No es largo. Vamos a ver, miren, vamos a dividirlo en etapas. Entonces, la primera etapa es determinar el chi cuadrado calculado. Y ese lo vamos a representar así, con esa C abajo. Esa C es de chi cuadrado calculado. Bien. Le pongo la C para que lo diferencien de otro que vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, para esa primera etapa, veamos los pasos. 1.
y es una de las etapas más fundamentales. Y esa etapa es plantear, ese fue la primera. O formular las hipótesis, tanto la nula como la alterna, las dos hipótesis. Ese es el paso número 1. Profesor, ¿cómo formulo la hipótesis? La hipótesis usted la va a formular desde el enunciado del problema. ¿Verdad? Como ustedes ven en la práctica, hay un enunciado y hay una tabla. Desde ese enunciado y desde esa tabla tú vas a extraer la dos hipótesis. ¿Cómo tú sabes cuáles son las hipótesis? Tú tienes que ver las variables principales del problema. Por ejemplo, tú tienes el problema 2. Dice, se clasifican unos individuos conforme al color de los ojos y al color del pelo. Ya ahí están las dos variables. Entonces, la principal hipótesis, ¿cuál sería? No hay relación entre el color del pelo y el color de los ojos. La hipótesis secundaria, ¿cuál es? Hay relación entre el color de los ojos y el color del pelo. Ahí está. Es decir, tiene que saber construir muy bien las hipótesis. ¿Por qué? Porque la conclusión será en base a la hipótesis que se acepta y a la hipótesis que se rechaza. Si planteaste mal las hipótesis, tu conclusión estará mal. Y tu ejercicio, de hecho, estará mal. Y me voy a lamentar mucho, pero... ¿verdad? Yo no soy médico para arreglar lo que está mal. Es decir, tienen que tener mucho cuidado con el planteamiento de la hipótesis. Plantear las hipótesis no requiere cálculo ni operaciones matemáticas. Simplemente entender lo que te están pidiendo y poner tu cosa bien. Bien. El ejercicio 3, ¿qué te dice? Hábito de fumar y bebedores que abstengan. Entonces, la principal hipótesis, ¿cuál es? No hay relación entre los hábitos de fumar y esa condición de beber y no beber. La alterna, ¿cuál es? Hay relación entre fumar y esa condición. Cuarto ejercicio, número de terapia y niveles de dislexia. La principal hipótesis, ¿cuál es? No hay relación entre los niveles de dislexia y la cantidad de terapia. La alterna, hay relación entre la dislexia y la cantidad de terapia. Es eso. Dos, calcular todas las frecuencias esperadas, la FI. ¿Bien? Profesor, ¿cómo calculo las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas serán iguales al total de las filas por el total de las columnas entre el total de los totales. Bien. Profesor, explique eso. Explique eso. Bien. Si usted observa los ejercicios, hay tablas de contingencia. Eso que usted ve ahí son tablas. Usted sabe que si estamos trabajando con tablas, las tablas tienen columnas. Y tienen fila. Y tienen fila, como dice la doctora. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que tengo que saber es cuántas filas tiene esa tabla. ¿Cuántas filas tiene esa tabla? 3. ¿Cuántas filas tiene esa tabla? ¿Cuántas filas tiene esa tabla? 4. ¿Cuántas filas tiene esa tabla? ¿Y por qué hay tanta diferencia en la respuesta? ¿Cuántas filas tiene esa tabla? Esa. ¿Cuántas filas tiene esa tabla?
filas? 3. ¿Quién más fila? ¿Y cuántas así hay? 3. Entonces aquí fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Estamos bien ahí? ¿Cuántas columnas tiene? 6. Ni modo. Hay 6 así, ¿verdad? Entonces, columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ustedes no dieron matriciales. ¿Qué es Pero eso? es una tabla 3 por 6. 3 filas y 6 columnas. Sí, los ingenieros no entendemos esa parte. Ustedes no dan matemática matricial, por eso. Entonces, cuando hablamos de total de fila, hay un total por cada fila. Porque fíjate bien, si yo sumo la fila 1, aquí voy a tener el total de la fila 1. ¿Estamos bien? Si yo sumo esa fila, voy a tener aquí el total de la fila 2. ¿Bien? Y si yo sumo esa fila, voy a tener aquí el total de la fila 3. A eso llamamos totales de filas. Doctor, entonces sería lo mismo relacionado a las columnas. Correcto. Aquí estamos hablando de totales de columna. Si sumo la columna 1, voy a tener aquí el total de la columna 1. Aquí voy a tener el total de la columna 2. Total de la columna 3. Total de la columna 4. Total de la columna 5. Total de la columna 6. ¿Y aquí qué tengo? El total de totales. Total de los totales. Ok. Correcta. Qué fácil es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que los totales de las filas me da el total de la columna, pero el total de la columna me da el total de los totales. Por lo tanto, la suma de los totales de las columnas es igual a la suma de los totales de las filas. Si eso no le da así, su cálculo está mal. Tranquilo, doctor, que eso viene. Estamos solamente explicando la parte teórica para que me entiendan a qué nos referimos con calcular las frecuencias esperadas. ¿Qué pasa? Que la tabla que ustedes tienen ahí, esos numeritos que están ahí corresponden a la frecuencia observada, porque fue el recuento que usted hizo. No, en la práctica. Y esta que usted ve aquí. Esos numeritos que ustedes ven ahí corresponden a la frecuencia observada. ¿Qué es la frecuencia observada? Es el recuento que usted observó de la característica que tienen esa persona. Usted dijo, bueno, yo encontré que hay 33 personas con el color de los ojos azules y con el pelo negro. Eso fue lo que usted contó. Esos son frecuencias observadas. Bien, ahora bien, por cada frecuencia observada habrá una frecuencia esperada. Bien, es decir, que para ese 33 observado habrá también una cantidad de frecuencia esperada que usted la va a calcular así. Por ejemplo, agárreme. Vamos a suponer que aquí hay 4 y aquí hay 5, 3, 2, 1 y 0. Vamos a suponer que está eso. Esa es mi primera frecuencia observada. Por lo tanto, ahí hay también una frecuencia esperada. ¿Qué? Sí. Cuando yo vaya a calcular la primera frecuencia esperada, tengo que ver dónde se encuentra. Por ejemplo, ese 4 se encuentra en la fila 1 y en la columna 1. Por lo tanto, para yo calcular la primera frecuencia esperada, debo utilizar el total de la fila 1 por el total de la columna 1 entre el total de los totales. Bien. Eso lo va a dar ustedes en el ejemplo. Si quiero calcular esta, ¿dónde se encuentra el 5? En la fila 1, pero columna
2. Por lo tanto, tengo que multiplicar el total de la fila 1 por el total de la columna 2 entre el total de los totales. Si estoy aquí, ahí, ¿dónde se encuentra ese valor? En la fila 2, columna 4. Profe, usted me está hablando en Excel. Porque yo estoy pensando en Excel cuando te estoy explicando eso. Bueno, o sea, sí es Excel, pero hay que hacer cálculo como quiera. Excel no te tira esto de manera automatizada. Ah, no. Si estoy calculando esa que está aquí, esa se encuentra en la fila 2, columna 4. Por lo tanto, tengo que multiplicar el total de la fila 2 por el total de la columna 4 entre el total de los totales. Bien, y tengo que hacer eso para cada una de las frecuencias observadas. Pero bien, no se desesperen, porque precisamente hoy lo que estamos viendo es la parte Teórica. la próxima clase haremos bueno, a eso es que llamamos frecuencia esperada. Correcto. De tal manera, jóvenes, que la suma de todas las frecuencias observadas tiene que ser igual a la suma de todas las frecuencias esperadas. Así es. La suma de todas las frecuencias. Cuando yo calcule todas las frecuencias esperadas, la suma total tiene que ser igual a la suma de todas las observadas. Así es sencillo. Bien, eso lo vamos a ver en el ejemplo. Bien, paso número 3. Entonces aquí hay determinar el chi, ¿esa cómo se llama? El chi calculado. ¿Cómo yo voy a determinar ese chi? A través de la siguiente forma. El chi calculado será igual a la suma de FO menos FE al cuadrado entre FE. Bastante sencillo. Es decir, vamos a ponerse la más bonita. Vamos a ponerse la más bonita. Vamos a ponerse la más bonita. No, te la puedes dar así, mejor. Lo mismo. Vamos a poner aquí. La suma, vamos a abrir corchete. ¿Por qué? Porque la suma va a afectar todo lo que hay adentro. De la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. ¿Qué significa esto? Que por cada frecuencia observada, le dije, habrá una frecuencia esperada. Entonces usted tiene que restar la primera observada menos la primera esperada. Esa resta la eleva al cuadrado y la divide entre la primera esperada. Luego hace lo mismo con la suma. Segunda observada menos segunda esperada, elevado al cuadrado entre segunda esperada. Sigo. Tercera observada menos tercera esperada al cuadrado entre tercera esperada. Sigo. Cuarta observada menos cuarta esperada al cuadrado entre cuarta esperada. Es decir, tendrá que hacer eso, ese cálculo, para cada una de las columnas que haya. Al final, eso te va a dar un valor. Eso te va a dar un valor que tú lo vas a guardar ahí. Bien, lo vas a guardar ahí. Esa es la etapa más grande, más larga. Después la otra etapa es mucho más corta. Entonces, calculaste tu chi cuadrado, lo dejaste ahí. Viene ahora la segunda etapa. La segunda etapa es identificar el chi de la tabla. Esa T que usted ve ahí se llama el chi de la tabla, por eso le mandó una tabla.
Bien. La última. La última, miren aquí está. Miren ahí, esa tabla. Ahora, ¿cómo usted va a identificar el chi de la tabla? Claro, esa es la última tabla que le mandé. La primera. Ah, bueno, por esta es. ¿Cómo va a identificar usted el chi de la tabla? De la siguiente manera. Paso 1. Debe asumir o utilizar la significancia requerida. ¿Por qué digo asumir o utilizar? Bueno, porque yo te puedo dar una significancia o te puedo decir, asuma usted una significancia. Entonces, si a usted no le dan la significancia, usted va a tener que asumir una de las que están aquí arriba. Esa primera fila que usted ve ahí corresponde a la significancia. Usted elige la que usted quiera en caso de que yo no se la dé. Bien. Ahora, si yo le digo a usted, la significancia de este problema es de un 5%, recuerden que ese 5 usted tiene que dividirlo entre 100. Entonces, siempre se lo he dicho. Porque los porcientos no son valores reales, son valores relativos, como su nombre lo dice. Recuerden cuando tuvimos en estadística 1, la frecuencia relativa, ¿qué era? Usted dividía la absoluta entre el total y la multiplicaba por 100. Es un valor relativo, su nombre lo dice, relativo. Bien, entonces si yo te doy a ti la significancia en por ciento, usted tiene que dividirlo entre 100. Porque el 5% no va a aparecer por ningún lado ahí, ni el 10% va a aparecer en ningún lado ahí. Bien. Entonces usted tiene que asumir la significancia o elegir la que usted quiera. Es el paso número 1 de la segunda etapa. Paso 2. Calcular los grados de libertad. Profesor, ¿a qué es igual el grado de libertad? El grado de libertad es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Así de sencillo. Por ejemplo, si yo estuviera realizando este problema, ¿cuántas filas hay? Entonces allí sería 3 menos 1, ¿verdad? ¿Cuántas columnas hay aquí? 3. Ah, 6. 6. Entonces sería 6 menos 1. 3 menos 1. 2. 5 menos 1. 6 menos 1, perdón. Vamos a ver aquí. Aquí sería 3 menos 1. Y aquí sería 6 menos 1. 3 menos 1. 2. 6 menos 1. 2 por 5. Entonces, usted aquí tiene 10 grados de libertad. Y viene aquí a la tabla. Y observan que en la primera columna ustedes tienen los grados de libertad. Si yo le digo a usted, bueno, usted tiene 10 grados de libertad y 1% de significancia, entonces usted busca 10 aquí y busca 0.01 arriba, y donde se intersecte esa columna con esa fila, ese es el chi de la tabla. Así de sencillo. Muy parecido a la tabla de la normal. Muy parecido. Bien, por ejemplo, identifico el 10 aquí, identifico el 0.01 aquí, entonces vengo aquí, digo 10 con 0.01, 23.21. Entonces el chi de la tabla para ese ejercicio es 23.01. ¿Estamos bien? Entonces esa es la segunda etapa. Vamos a la tercera, que corta. Vamos a la tercera etapa. Y esta es bastante interesante y importante. Tercera etapa. Utilizar
la siguiente regla de decisión. Vamos. Recuerden que yo calculé un chi, ¿verdad? Sí. Y aquí identifiqué un chi, ¿verdad? Entonces tengo los chi. Hay un chi calculado y hay un chi de la tabla. Bien. Si el chi que yo calculé, es mayor que el chi de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Repito, en la primera etapa usted calculó un chi, en la segunda etapa usted identificó un chi, tercera etapa usted compara los valores de ambos chi. Si el chi que usted calculó es menor que el de la tabla, se rechaza la nula. Si se rechaza la nula, implícitamente usted está aceptando la alterna. ¿Estamos claros? A tu marcador le dieron algo. Implícitamente se está aceptando la alterna. Si se rechaza la nula, ¿cómo debe decir el problema al final? Si se está rechazando esta y esta se está aceptando, perdón, bueno, ya la quité. Si se rechaza esta y se acepta esta, ¿qué te dice el problema? De que hay relación entre las dos variables. Claro. Entonces tú concluyes que según la prueba del chi cuadrado hay relación entre las dos variables que forman parte del problema. Si el chi que yo calculé es menor que el chi de la tabla, entonces se rechaza ¿cuál? La alterna. E implícitamente se acepta la nula. Entonces, ¿qué está diciendo el chi cuadrado? Que no hay relación entre las dos variables que forman parte del problema. Y eso es ciencia, señores. No hay que ir a la NASA. Y el tipo, el investigador que usa esto, no fue a la NASA. Pasó por la mano de papá Corniel. Claro. El tipo se aprendió eso, lo está utilizando y se ha hecho un investigador del mundo. Pero fue que vino aquí, humildemente, y se aprendió eso. Sí se fue. A producir cuarto. Y papá Corniel se quedó aquí. Con los 200 pesos. Yo me pasó a mí un día que yo voy caminando a pie y veo una jipeta nuevecita, tocando la bocina. Y yo no quiero mirar para allá. Profesor. Yo no quiero ni mirar. Un estudiante mío multimillonario. Hace de dinero con lo que yo le enseñé. Simplemente, doctor, es una cosa, Sí, porque tipo muy exitoso, ingeniero. El tipo estaba lavando cuartos en la época del PLD. Estaba lavando dinero, no es mal dicho, sino fabricando dinero, porque dinero, construcción, ganó obra, yo qué sé qué, porque ¿verdad? No vaya a malinterpretar la vaina, a razón de que la doctora me está grabando. Porque cuidado, ¿verdad que sí? Porque ella lo sube así mismo, crudo. El que me quiere joder, nada más coge ese pedacito ahí. ¿Eh? Claro. Entonces, ¿qué es eso? Eso se lo enseñan no aquí, eso lo ven en China, en Japón, en Estados Unidos. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí la formación está orientada a que ustedes salgan de aquí para que sean empleados. Ese es el problema que tiene nuestra educación. Sí. Es el único problema.
de contenido es lo mismo, porque lo que enseñamos aquí se enseña en Estados Unidos. Ahora, el enfoque de aquí no es el enfoque de Estados Unidos. Aquí te enfocamos para que tú te gradúes y te vayas a buscar un empleo. En otros países te educan para que tú seas investigador, para que tú resuelvas problemas. Bueno, y la cuarta etapa, que es la última, los análisis. Pero te dijo que iba a terminar con una tercera. Los análisis, las interpretaciones. Ah. Bien, claro, la interpretación. Eso es la prueba del chi cuadrado, señores. Una herramienta poderosa para usted saber si existe relación entre dos variables cuantitativas. Entonces, ¿qué hora es? 7. Un minuto para las 7. Un minuto para las 7. ¿Va a dar un ejemplo? ¿Va a seguir? No da bueno. Claro. Entonces, ¿damos ejemplo hoy? No. ¿O quieren asimilar eso? Silencio, por favor. Silencio, por favor. El ejemplo que usted quiere dar, yo quiero que usted le diga datos dependiendo de cuándo van a terminar. ¿Entiendes? Porque si, por ejemplo. Si lo doy hoy, entonces ya el martes queda repaso y el jueves da un examen.